Rosana, presentamos Bueno, a nuestra primera invitada. por supuesto. Bueno, tenemos dos invitadas hoy. Estamos con Nora Calandra, de Liberadas. Vamos a preguntarle un montón de cosas que queremos saber qué hace su organización y cómo se mueven con las chicas después de que salen de estar presas. Así que, bueno, bienvenida Nora. Gracias por estar con nosotras acá, por aceptar esta invitación. Hola, ¿cómo va, compa? Todo bien, Nora. Y Bien. también vamos a compartir este rato, esta tarde, con una compañeraza, Mónica Menini, de la campaña por el derecho al aborto, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es una abogada con mucha experiencia, una militante sobre todo, y bueno, queremos que nos cuente un poco todo lo que vivió en otro territorio que no es la capital federal, el ombligo de la Argentina, porque a veces no podemos abarcar todo y está bueno que en el interior tengan voz todas las chicas, para que Mónica nos cuente lo que pasa. Eso es. Un poco les hago así como un resumen de lo que fue el programa anterior y el por qué nos quedó esa sensación de acá nos falta hablar un montón de cosas y están ustedes hoy acá para tratar de rascar un poquito más abajo de esa piel. Y el eje de nuestro programa anterior era la palabra, el silencio y la palabra. Cuando alguien está silenciado es porque hay violencia, porque la palabra es la que permite resolver los conflictos de un modo negociado, en el buen sentido del negociado, ¿no? De acordado sería la mejor palabra, disculpen, acordado. Cuando no existe la palabra como solución de conflicto, queda la violencia. Y nosotros, el programa anterior hablábamos de que había dos clases de violencia en esta consigna nuestra de ni muertas ni presas. Estaba la violencia de la que fue silenciada por femicidio o que murió en un aborto clandestino, y también la violencia de quien está presa y no puede contar qué le pasó, por qué le pasó, cómo llegó ahí, qué es lo que, por qué nos condenan realmente. Y también qué pasa después. A veces están 10, 15, 20 años adentro del penal. Alguien entra con 20 años y sale siendo una mujer adulta sin conocer el mundo y sin entender las reglas. Entonces, acá Nora es una militante de corazón en el Patronato de Liberados y bueno, ahí ya te hice como el resumen del programa anterior y queríamos saber esto, las historias de vida desde antes de y después de. Bueno, ya arranco yo. Arranca. Vale. Bueno, sí, inevitablemente se tiene que charlar, ¿no? Contar lo previo a la cárcel, ¿no? Qué es lo que le pasa a una compañera antes del por qué termina en la cárcel criminalizada, ¿no? Yo transité 6 años privada de mi libertad ambulatoria, hace 4 que recuperé la libertad, y en ese tiempo, en esos 6 años que fui viviendo, ¿no? Me di cuenta de que en general, en su mayoría, alrededor del 90% de las compañeras que he convivido vienen de sectores de barrios populares, ¿no? Un contexto social muy difícil, extremo, con pocas herramientas, invisibles. Siempre digo que la mujer pobre es invisible al Estado hasta que comete el delito, ¿no? Antes no se la vio, si se la criminaliza, eso es rápido.
la condena al Poder Judicial, pero antes del Poder Judicial, la sociedad. Las herramientas son pocas las que tienen las compañeras en los barrios populares, ¿no? En general son mujeres, madre de dos pibes, que tienen que salir de la norma de estar en la casa lavando los platos, la ropa y limpiando la cola cuando se cagan los pibes, tienen que salir a hacer otra cosa. Entonces, esa mala vecina, esa mala ciudadana no hace lo que se espera. Es fácil, entonces, levantar la vara y condenarla en principio la sociedad, como sabemos, para pedir maternar en una forma socialmente correcta es fácil decirlo, pero nadie acompaña, ¿no? Maternar, pero no te dan una herramienta para maternar. Y, y pienso, bueno, se sabe que hace varios años esta guerra contra el narcotráfico apuntó a estos sectores, principalmente a las mujeres, que las captaron los narcotraficantes como una herramienta de venta de su negociado, ¿no? Las grandes narcotraficantes resultaron estar en las villas, pero en la realidad todos sabemos que son amigos del comisario, cercanos a la política, están en los country, no están en las villas. Sí, viven en Puerto Madero, en los country. Tal cual, ¿viste? Hacen aportes de las campañas políticas, Aportes. Entonces, sí. Aportes a varios lados. Bueno, sí. Bueno, esto es un previo, o sea, la mujer es invisible, la mujer de pobre es invisible al Estado, se comete el delito en la cárcel, es previo silenciada durante su estadio en el encierro, es silenciada, no tiene voz, tiene mucha culpa, y la culpa es parte de esta condena, de la pena impuesta. No solamente está en la privación de la libertad, sino en la vulneración de derechos, y derechos que muchas veces no se sabe que los tiene. A mí me ha pasado que yo reconocí mis derechos cuando recién los perdí. Entonces antes no tenía herramientas para defenderlos, ¿no? Claro. Pero cuando los perdí, cuando me vi sin poder tener acceso a la salud dentro de una institución que, a pesar de estar privada de la libertad, es del Estado, me la tiene que brindar, ahí te das cuenta, ¿no? El derecho a tener el DNI o a poder hacer el DNI a mis hijos. Todo eso se convierte, es parte de la culpa, es lo que me merezco, por ser mala madre, por ser mala mujer, y el servicio penitenciario con un sistema de infantilismo, de sometimiento, de culpa, de miedo, esta herramienta, esa política del miedo que tiene, todos estos castigos, nada, es como que uno se lo merece, ¿no? La mujer se lo merece, por el hecho de ser mujer, por haber salido de la norma. Sí, es como... Sí, es la continuación de la moral judío-cristiana, pero encima con armas. Nora, vos que trabajás en esto, claro, sí, no, es como terrible. Dentro, suponete, en un contexto de 10 mujeres encarceladas, ¿cuántas de ellas están por delitos que tienen que ver con drogas? ¿Cuántos con uso de armas? ¿Cuántos con homicidios? Así en proporción, digamos. La mayor cantidad de mujeres presas son, por ahí una fantasía, ¿no? Pero sí, tiene que ver con el tema de drogas y robos menores. Sí, totalmente. Se han hecho, o al menos en lo que yo tengo conocimiento, se han hecho en estudios o estadísticas que alrededor de un 85% están por delitos de menores o venta a narcomenudeo, digamos, el narcomenudeo, claro, en barrios. Después hay delitos contra, o sea, ha habido delitos contra menores, pero eso es muy complejo de acompañarlas, porque en realidad también son víctimas y es muy difícil para ellas poder abrirse, es muy difícil. Cuando estás... el tema de esto, sí. Sí. Cuando estás en la unidad,
¿Qué tipo de herramientas tenés posibilidad de estudiar? ¿Cómo es el acceso al estudio? ¿Todas pueden estudiar o hay un cupo que puede estudiar? Y lo que es el estudio, la escolaridad, tiene que haber un acceso a todas, no se puede evitar. El tema es lo básico, lo que es la primaria, secundaria, sí, cuando se quiere extender a un terciario, a otro tipo de carrera, ahí es más complejo porque no hay acceso a facultad, es mínimo las compañeras que van, entonces como es mínimo no se llega a hacer fuerza como para a poder asistir a las clases, tener las herramientas para estudiar. Lo mismo pasa con las capacitaciones, ¿no? Siempre pedimos, y hasta ahora yo integro la rama de liberados, liberadas y familiares, un movimiento, o sea, somos lideradas, liberades organizados, y pedimos que se dé capacitación real, capacitación con salida laboral, puntualmente en las cárceles de mujeres, porque lo único que hacen es hacer muñequitos de cerámica, y no algo que tenga una continuidad en el afuera. Eso me habían comentado, que en las de varones el acceso a la educación superior es mucho mejor que en las cárceles de mujeres, que tienen menos acceso, y que también hay un sistema de premios y castigos. Te saco la escolaridad, no podés seguir cursando, no tenés la computadora, como un sistema de premios y castigos dentro de los penales, pero que es bastante más complejo, me dijeron, en el caso de las mujeres. ¿Es así? Sí, tal cual. Así, es así, tal cual. Lo mismo que poder organizarse en un centro de estudiantes mucho causa problemas a las mujeres más que algún tipo de respuesta o de respaldo, ¿no? Lo que significa tener un centro de estudiantes. Siempre cree el servicio que es para tramar algo, viste, que una juntada de locas que quiere tramar algo y lo único que quiere es nada, conquistar derechos, recuperar derechos. Sí, es mucho más difícil. Manga de brujas, locas. Manga de brujas, esos son. Tengo una pregunta. Locas. Sí. Nora, te hago una pregunta. Después de que salen de la cárcel, bueno, con todos estos problemas de no adquirir herramientas, de no resolver, de que hayan congelado su vida, digamos, ahí adentro, ¿qué posibilidades en el ámbito laboral, digamos, si quieren conseguir un trabajo en blanco, cuál es el problema que tienen cuando quieren conseguir un trabajo en blanco? Los antecedentes penales. Básicamente son tal cual, los antecedentes penales. Los antecedentes penales es lo principal. Hay casos que dejan aparte, o sea, el sector privado, hay algunos casos de compañeras que conozco y que se pudieron integrar a alguna empresa de limpieza, alguna empresa privada sin poder decir que tenía antecedentes iguales humanos, pero en su mayoría no, es muy difícil. Recuperar la libertad y construirse con lo que quedó es difícil. O sea, que son mujeres rotas que se tienen que volver a construir, reconstruir con lo que dejó la cárcel, ¿no? Antes del trabajo hay un paso que es el familiar, que es muy difícil poder resolver las cuestiones familiares, los vínculos con los hijos, los vínculos con la familia, antes de salir al trabajo, ¿no? Eso es muy difícil, quedan muchas cosas pendientes después de la cárcel. Antes, durante y después de la cárcel quedan tantas cosas rotas, pendientes, que cuesta insertarse, ¿no? Nosotros desde la rama de liberado apostamos a la economía social. Es casi una única opción por este tema de los antecedentes, ¿no? Entonces necesitamos crear nuestros productivos. Vemos ahí el enfoque de la salida laboral, la vemos ahí después de la cárcel. Lo vemos más factible, nos da el tema del cooperativismo, de acompañarnos, quienes atravesamos esa problemática, nos da seguridad.
hay un momento en que uno se tiene que correr de eso, se tiene que correr de esto, de ser liberado, liberada, liberada, se tiene que correr para poder seguir, aunque las cicatrices las vamos a tener por siempre, ¿no? Pero nos tenemos que correr para poder avanzar, pero en principio, desde el cooperativismo, desde la economía popular, iniciando emprendimientos propios. Muchas de las compañeras lo que hacen es este tema de elaboración de alimentos para poder salir adelante. Bueno, y vamos apoyando estos emprendimientos, ¿no? Bueno, tenemos el caso que pasó hace muy poco de una chica en el norte del país que fue condenada, estuvo presa creo que 11 años y no pudo lograr su reinserción ante su familia. Todo hizo un juicio al Estado, obviamente, porque terminó siendo inocente, pero no pudo, se terminó suicidando, que fue algo para darle un poquito más de, lamentablemente, eso que pasó le da un poquito más de visibilidad a lo que está pasando, porque no solo somos ciudadanas de segunda las que estamos fuera de la cárcel, sino que se agrava y se agudiza cuando están dentro de la cárcel y cuando salen. O sea que el camino es, si era duro antes, es durísimo después. Y bueno, han pasado muchas cosas y pasan, por eso también Mónica está acá para contarnos un poco este tema. Ella está trabajando mucho en el norte y a diferencia por ahí de lo que vos estabas planteando con respecto a por qué están detenidas estadísticamente, lo que más o menos conoces en el norte, tuve digamos, el relevamiento, por ejemplo, de un penal completo donde te puedo decir que el 50% estaba por menudeo de droga y el otro 50% estaba con cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Estaba o no está. Sí. El homicidio agravado por el vínculo tenía que ver 2 o 3, lo que se llamaban antes infanticidios, obviamente que le pusieron infanticidio, pero nunca probaron cómo murió el recién nacido, y el resto eran mujeres víctimas de violencia que se habían defendido de su agresor, que lo terminaron matando, pero después de tener no sé cuántas denuncias. Y es terrible ver eso en el interior. Esta semana fue una semana horrorosa para los casos de que vimos en Misiones. No podemos creer que haya una chica tal cual es presa por condenada por homicidio agravado por el vínculo, donde su marido violó a su bebé de 8 meses, obviamente que la mató, pero ella está imputada por ser cómplice de eso. Una chica que tuvo a esa misma bebé prematuramente a los 5 meses y estuvo 6 meses de incubadora para que subsista. Una persona que por los golpes fue internada muchas veces, está acusada justamente de homicidio agravado por el vínculo, y vos decís, no se puede creer, con todos los antecedentes que hay de que el tipo es el violento, que ella esté presa y se la dieran los 2 hijos que tiene, que le quedaron, se lo dieran a su abuela de 76 años al cuidado, y vos decís, esas chicas son pobres, no tienen una perspectiva de género. A veces no decimos, queremos liberar a todas porque todas son inocentes, simplemente queremos que se juzguen como corresponde, porque que tengan la condena justa. La condena justa, porque un tipo que mata a una mujer le dan 8 años, pero a Nair Galarza, que mató a un varón, le dan perpetua. Tal cual. Basta de todo esto. Y a Mónica le he escuchado contar muchas cosas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención y que es una óptica que maneja mucho, en el norte tenemos muchas comunidades, todo, y me gustó mucho cuando habla de los derechos ancestrales reconocidos y no reconocidos, pero bueno, que cuente un poquito ella lo que quiera contar. Podemos ir como así como para ir aflojando un poquito y nos metemos en el otro tema, que es uno tan duro como otro, ¿no? Ahora Mónica va a contar cosas impresionantes. Vamos a una nueva pausa musical con la DJ Rosana Manjul, que eligió este tema que nos va a poner Family Olimpo Graham. Bienvenida, Mónica.
¿Cómo están, chicas? Muchísimas gracias por invitarme a este programa que lo estoy disfrutando muchísimo. Me encantó escucharte, Nora. Realmente, qué buen trabajo que haces. Y en el ratito que estábamos escuchando la música, me fui a buscar mi computadora porque hace poco escribí justamente sobre una invitación que me hicieron para un conversatorio en el que estuvimos ahí con Diana Mafía también, y que tenía que ver con esto de la reforma judicial. Y como la reforma judicial en realidad está relacionada con la justicia federal, me interesó hablar sobre las mujeres procesadas por delitos federales. Y vos sabés que esto que ustedes decían, les voy a dar este dato que a mí me impactó muchísimo. La población que está detenida en cárceles de Argentina pasó de 46.288 en el año 2002 a 85.283 en el año 2017. O sea, aumentó un 184%. En ese mismo periodo, la población carcelaria por drogas aumentó 252% y tiene que ver con el menudeo del que habla Nora. Y en ese 252% hay una enorme cantidad que son mujeres, justamente, miren, representa el 43.6% del total de mujeres presas en Argentina. Un poco también lo que decía Rosana respecto de nuestro norte, porque es un lugar donde hay muchas compañeras que están detenidas, que están presas por estos temas. Es más, hemos tenido una compañera pobrecita, un caso que se nacionalizó boliviana, que dejó su hijito con cáncer y que cruzó drogas justamente porque le habían ofrecido, creo que eran $500 que ganaba por hacer ese cruce de drogas, que ella lo necesitaba para los cuidados médicos de su hijito que estaba con cáncer. 5 veces pidió el juez que esa mujer pueda tener volver a estar con su hijo que se estaba muriendo, y nunca lo logró. El juez nunca ni siquiera le contestó al defensor oficial. Así que cuando se nacionalizó el caso, nuestra compañera pudo volver a estar con su hijo, estuvo una semana y el niño murió. Una cosa horrible, porque es un horror de lo que nosotras hablamos, compañeras, lo que le hacen a las mujeres y a las niñas en este país. Es un horror, es un horror. A veces decimos, pucha, ¿viste? De lo que estoy hablando, es tan fuerte, nos ponemos esas músicas, nos ponemos glitter, cantamos y bailamos porque queremos vivir en alegría, porque queremos criar en alegría a nuestros hijos e hijas, pero es realmente un horror lo que vivimos. Yo, hablar de la infancia en mi provincia es un horror, en muchos sentidos. Yo soy salteña. Yo soy salteña. Y entonces, bueno, vivimos estas cosas y también en estos días me interesó mucho conversar sobre lo que nos pasa con las niñas madres, ¿no? Ese es un tema que terrible. Justamente hemos tenido un caso, compañeras, nosotras, en el que podemos explicar, como yo digo, la ruta crítica por la cual llegamos a ese diagnóstico que ya tenemos, ¿viste? Nosotras decimos niñas, no madres, están naciendo, están pariendo cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años. Mirá lo que estamos hablando. Entre 10 y 14 años es obligada a gestar, a parir. Pero no tenemos un detenido violador que proporciona lo que vos estás diciendo. No hay un violador detenido por cada niña violada, por cada... Exactamente, no tenemos un violador procesado cada 3 horas en Argentina, totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Entonces, primero, lo que nos está sucediendo es que hay sociedades, hay comunidades que están
naturalizando la violación. Eso nos está sucediendo. Están naturalizando la violación. Es más, estamos en este caso, que digo es un caso realmente testigo, porque a nosotras, ¿qué nos pasa? Nos pasa como nos pasó con Juana, que quedó embarazada, una niña wichí, producto de una violación emanada, producto de lo que las compañeras empezaron a decir, basta del chineo, producto del chineo. El chineo es una práctica ancestral. El chineo no es de ahora, el chineo tiene cientos de años. Entonces, la cultura lo asimila, no lo denuncia. ¿Y qué pasa con el chineo ahí? ¿Qué pasa con el chineo cuando vos vas a un juzgado por una niña wichi violada? ¿Qué dice el juez? La primera, Ro, cuando eso, como sucede en comunidades que son originarias, quien tiene la potestad en esas comunidades es el cacique o la cacica. Cuando esa persona va, que es una autoridad en su comunidad, a hacer la denuncia, para nuestra ley no es representante legal de una niña. ¿Entienden? Por eso ellos dicen, Mónica, los caciques dicen, nosotros vamos a contar esto y no nos dan bola. ¿Me entendés? O sea, la policía le dice, no, tiene que venir la madre o tiene que venir el padre. Sí, escucho la pregunta. Me hiciste acordar, ahora que vos dijiste chineo, me hiciste acordar a cuando fue el caso María Soledad, que la frase que flotaba era, se les murió una chinita. Claro. Esa era la frase de las señoras ricas, madres de los hijos del poder que habían violado y asesinado a María Soledad. Y esto sigue perpetuándose. Exactamente, entonces tenemos el chineo entre las comunidades originarias, que son violaciones que hacen los hombres criollos de las comunidades, no le voy a decir blancos, criollos, porque realmente así ellos incluso se autodenominan criollos. Entonces esto, miren, estamos haciendo ahora, le voy a hacer una primicia porque vamos a sacar unos audios en los que hemos trabajado con nuestras compañeras sobre wichí, chorotes, tobas y guaraníes, sobre estas cuestiones que le suceden a ellas, y hay un audio que es súper impactante en el que ella dice, yo salí cuando tendría 15 años, un mediodía a comprar, y un hombre me violó, me llevó hacia el monte y me violó, y 20 años después lo volví a ver, es un pastor evangélico. Es muy impresionante. Es muy impresionante porque ella lo cuenta, lo dice en wichí. Bueno, entonces eso por un lado. Por otro lado, otros casos también en los que, como en esto que estamos hablando ahora, que nos está sucediendo, la madre de la niña de 12 años dice que el hombre que es el violador y que en este momento está detenido, que es un hombre de más de 30 años, era su novio, dice la madre. Era el novio. El pueblo dice, las niñas andan con hombres grandes, que nosotros decimos, pero es un pedófilo, un violador. No lo decimos nosotros, que muchas veces yo digo esto en la radio, perdón, es un delito. Es el acuerdo que nosotros tenemos a nivel social, ¿no? Es un delito. Sí, las personas menores de 13 años son violadas, sí. ¿Cómo se corren esos límites, ¿no? En el interior del país, cuando la población es más vulnerable, esa línea que no hay que cruzar se corre y hasta se disipa en muchos casos para muchos de los derechos. Exactamente. Y ahí tenemos entonces esa naturalización, la falta de los sistemas de protección de infancia. ¿Dónde están los sistemas de protección de infancia en todos estos casos? Los que rápidamente pasa una situación, chicas. Por eso quiero entender cuál es la ruta que nos lleva a decir en Argentina, cada 3
horas una niña es madre en nuestro país. Cuando una niña, ¿cómo nos enteramos de que la niña está embarazada? Porque devela la violación, ¿no? A un docente o a otro adulto responsable, la devela, la cuenta a la violación. Cuando se siente mal, porque quien ha estado embarazada sabe que nos sentimos mal muchas veces, que se siente mal. Y van al hospital y no les dicen que están embarazadas hasta que llegue la fecha, para que puedan salvar a ese bebé. El primer lugar donde llega, voy a tomar la palabra develamiento, de que la niña está embarazada, es el sistema de salud, porque además tiene los métodos para saber si la niña está embarazada. En ese momento nos encontramos con médicos que son sistemáticamente torturadores, porque quieren torturar a nuestras compañeras adultas. Mira, ahí nosotros lo sabemos, porque ellos quieren torturar a nuestras compañeras adultas y decirle que no, que lo piense mejor, y nuestras compañeras adultas dicen, no, no lo voy a aceptar, yo sé que es mi derecho. Entonces, ¿qué hacen? Derivan esos casos, porque ellos son objetores. Ahora, cuando llega una niña de 12 años, no derivan el caso porque son objetores. Lo dejan ahí, lo dejan quietito. No le cuentan a nadie, no le cuentan al propio sistema de salud que los médicos tienen obligación de dar cuenta al sistema de salud. No le dan vista a la asesora de menores, no dan vista del embarazo. Dicen, hay una niña que fue violada, pero no dan cuenta del embarazo. Y entonces, bien como estaba diciendo Rosana, finalmente, cuando la gente se da cuenta, ya está de 7, 8 o 9 meses. Ya estamos en una cesárea, como la niña que tenemos en Corrientes. Claro, pero ahí garantizan, ahí los políticos, inclusive lo han dicho públicamente, que garantizan que esa criatura va a ir a una familia de bien, como era la costumbre en la época del proceso, que se repartían los niños, o sea que estos lugares tienen mucho de las costumbres que tenía el proceso, lamentablemente, y hay lugares donde, como Tucumán, tenemos gente que estuvo y fue parte del proceso y hoy está en la función pública y sigue lesionando derechos, no solo a nuestras niñas, sino a las mujeres, y bueno, tenemos que terminar con esto, nos cuesta muchísimo, pero en eso estamos todas juntas, y la idea es empezar a dar voz, no solo en esto que está en las niñas, sino en las presas también. Queremos que las presas pobres, que no tuvieron una buena defensa, puedan hablar. Lo difícil que es llegar a una cárcel para hablar con las chicas y que ellas cuenten su historia, no leer el expediente, que ellas cuenten su historia. El expediente, a veces no hay nada en el expediente, no hay nada. La cuestión era castigarlas. Hay chicas que no consiguen la domiciliaria jamás, y son cosas delincuentes. Sí, entonces, es como que hay una doble condena. Hay una condena a la mujer en particular y una condena ejemplificadora para que a ninguna se le ocurra sublevarse contra el poder. Entonces, nuestra idea, tanto en el programa anterior como en este programa, y no es que se nos ocurrió a nosotras, ¿no? Es una consigna clara feminista, es poner en palabras, poner en la calle, poner en los medios, poner en nuestra cotidianeidad esto de lo que no se habla. Sacar del tabú estos temas y empezar a hablarlos, porque son mucho más cotidianos de lo que la gente cree. La gente no sabe que más del 60% de las presas están por narcomenudeo. La gente no lo sabe. La gente no sabe que hay presas por aborto.
Tuvimos, bueno, Rosana me contaba de otra compañera de campaña, que es una compañera grande, y dice, ay, yo que creía que no había presas por aborto, pues las hay. Y lo peor es que se las ejemplifica castigándolas con 25 años de cárcel por algo que ni siquiera investigan, porque la cuestión es por qué se nos condena. Se nos condena porque elegimos vivir de otra manera, se nos condena por rebeldes, se nos condena por mujeres indomables, creo. O porque yo. la prensa dijo que matamos a golpes al bebé y no porque fue un parto avalancha y se rompió la cabeza contra el piso. Muchas veces la presión pública de lo que se dice y el estigma que hay hace que los jueces fallen y pongan idioteces o cosas bíblicas, como Sí, la y mala también madre. hay condenas que Mónica, cuando decís. este caso de también un parto así, de estos que son eventos obstétricos, partos extraños que ocurren con las mujeres, los bebés, fue la compañera al hospital, la procesan, la condenan, porque diciendo que había matado al bebé, el que ella consideraba su hijo nacido muerto y por el que lloraba, y solo pedía que le devolvieran a su bebé porque ella quería enterrarlo. Y el bebé quedó como prueba de juicio, cosificado, cuando en realidad la madre lo quería enterrar. Era, lo único que quiero es que me devuelvan a mi bebé. Y el sistema la condenó por mujer, porque había alguien que se le ocurrió meter el chisme, esta cosa que dice Tita en nuestra canción, ¿no? Se dice de mí. De nosotras se dice de todo, se dicen tantas cosas, pero el bulto no interesa. O sea, la verdad no importa. Esa es la cosa. Yo creo que hay... Muchas veces, en general se dice... no, pero quería decir esto, que en general se dice y se denuncia en hospitales públicos y no en los sectores privados. En los hospitales públicos porque las mujeres vienen, sabemos de qué sector vienen, ¿no? De qué sector venimos, decididas, vulneradas en algunos aspectos, pero decididas en otros, y los espacios públicos son los que nos denuncian, no el sector privado. Simón, y creo que, ¿saben qué querías decirle? Creo que es muy importante que empecemos además en la conversación que tenemos, esto de por qué nosotras decimos que es una cuestión de derechos humanos, además lo que nosotras, un poco lo que dice una sobre el querer castigarnos, ¿no? De alguna forma, pero además se suma que sea sistemático. Yo creo que la sistematicidad que existe del castigo por ser mujer y por tomar decisiones es realmente el kit de la cuestión de cómo nosotras podemos enfrentar realmente que es una cuestión de derechos humanos. Hay sistematicidad en la tortura que nos quieren, que nos hacen. La verdad que, no sé, de los programas que venimos haciendo, este fue duro pero hermoso. Me llenó de... Sí, hay mucho que hablar, compañeras, hay mucho que hablar, hay muchas voces silenciadas, pobres, encerradas, que queremos escuchar. Les agradecemos enormemente a Nora Calandra y a Mónica Menini, mi co-conductora Rosana Sanjul, Pame Olimpo, Lola Cufré en Boxes también agradece porque seguro que debe estar encantada en su casa y esto la debe llenar de ganas de volver. Vamos a hacer otro programa con Lola, así lo puede disfrutar con ustedes. Gracias a la radio, porque estaba todo tan bueno que les escribí, por favor, nos dejan unos minutitos más pasarnos del horario del programa, porque está tan bueno que no las queríamos cortar y bueno, nos gustaría media hora más, ¿podemos seguir? Bueno. Bueno, nos despedimos, bueno, Adri. Gracias a todas. Gracias, chicas. Un abrazo. A quienes escucharon el programa,
y otro a Ceci, desde su casa, mandarles un abrazo gigante a las dos. Sí, nuestra Gracias. Ceci. Bueno, pueden escuchar el programa y recomendarlo a todos los amigos. Lo Amigues, haremos, lo haremos. que lo pueden escuchar desde la página de la radio. Y gracias a todos. Un abrazo, compañeras, gracias. Abrazo de Gracias. lucha, abrazo.